Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. No. La fe tampoco nace pactando por un milagro. Son patrañas de alguna maratónica para robarte el dinero. No puede ser. No sé por qué estoy llorando. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián Mejía. Bienvenido a este espacio llamado Palabra y Verdad, en donde la verdad está en la palabra. Bueno, en este canal nos hemos preocupado mucho por enseñar sana doctrina, por mostrarles a ustedes la mala praxis, por mostrarles a ustedes los malos comportamientos, sobre todo teológicamente hablando, de algunos autodenominados apóstoles, profetas, maestros, aquellas personas que tratan de, claro que sí, de robar, de ilegitimizar el verdadero propósito de las escrituras, ¿cierto? Entonces, el propósito de nosotros con este video es mostrar de que no todo es malo, ¿no? Y es que sí, la semana pasada hice un video en donde hablé del señor Dante Gebel y la verdad mi preocupación acerca de la enseñanza que hizo él allí, la verdad fue muy criticada. Pues bien, hoy vengo a hablar bien, hoy vengo a decirles a ustedes que no todo es malo en el señor Dante Gebel. Hay una luz al final del túnel. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Entonces, digo esto con el propósito de que usted entienda algo. Yo no odio al señor Dante Gebel. Dante Gebel a mí no me ha hecho absolutamente nada. Quiero mostrar la mala praxis. Quiero mostrar malas conductas y malas formas a través de las escrituras. ¿Y por qué estoy queriendo hacer esto? Porque, mi querido amigo, yo también vengo de ese mismo corral. Yo también fui un falso maestro. Yo también prediqué mal. Yo durante mucho tiempo fui un falso maestro. ¿Y por qué? Porque tenía un desconocimiento de la palabra, de la escritura. Entonces, quiero iniciar esto con la escritura de Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pues es mejor perro vivo que león muerto. Quiero hacer la afirmación que está haciendo aquí el libro de Eclesiastés, porque está diciendo que mientras haya vida hay esperanza. Yo conservo la fe de que el señor Dante Gebel se puede arrepentir de muchas de sus afirmaciones y de hecho yo me arrepentí de muchas de ellas. Y es que, mi querido amigo, el estar equivocado no está mal. ¿El problema cuál es? El problema es no disculparse. El problema es no decir que uno estuvo mal. El problema es no admitir la culpa. Entonces, yo sí, mi querido amigo, yo en algún momento fui un predicador de la prosperidad, estuve en una iglesia de la prosperidad, estuve en una iglesia conveniente en donde lo más importante era el ego y el orgullo de uno, sentirse uno bien, satisfacerse a uno mismo, el humanismo a flor de piel. Cristo no estaba por allí. Todo era hipocresía, claro que sí, todo era fariseísmo. Y el hablar de cosas como esta, de pronto para algunas personas es algo muy fuerte. Mire, mi querido amigo, yo soy muy consciente de que uno debe de cuidarse porque con la vara con la que uno mide, uno va a ser medido, ¿cierto? Pero para eso está la doctrina y para eso está la escritura. Entonces, yo creo que si yo me equivoco de aquí a mañana, como ya me he equivocado, como se los dije yo al inicio, obviamente yo merezco ser reprendido. No merezco que ninguno de ustedes salga en mi defensa. Yo creo que si yo me estoy equivocando es necesario que yo sea corregido. De hecho, para aquellos que dijeron que yo no escuchaba bien sus predicaciones, escuché la última predicación. Mire que yo hace un tiempo vengo escuchando predicaciones del señor Dante Gebel y como lo dije hace algún tiempo, Dante Gebel, de los predicadores de la prosperidad, me parece que es el menos errado, pero aún así tiene cosas que son muy preocupantes y muy fuertes, sobre todo con respecto al uso de la Biblia, con respecto a la palabra y sobre todo con la forma en la que él idealiza la palabra, no como el documento base, como el único documento, sino como un documento que tiene cosas históricas. Y cuando hablamos de cosas históricas en la escritura, entramos en un serio peligro. ¿Por qué? Porque cuando usted dice que la Biblia es historia y que simplemente debe dejarlo usted pasar, estaríamos diciendo de que no tiene un sentido espiritual, de que verdaderamente Dios no se mueve a través de la escritura. Y recordemos que el verbo fue hecho carne, o sea, Jesucristo. Yo aquí en mi agenda anoté algunas de las afirmaciones que la verdad me parecieron espectaculares. ¿Y por qué me parecieron espectaculares? Porque esto marca un antes y un después de Dante Gebel. Y usted dice, ay, usted está exagerando. No, mi querido amigo, no estoy exagerando. Sobre todo porque esas afirmaciones afectan a los mejores amigos de Dante Gebel. Estoy hablando de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, de Yesenia Ten, de Licein Font. Estoy hablando de todos aquellos autodenominados apóstoles, de Alberto Motesi, incluso del canal Enlace. O sea, esto afecta a toda esa población, mi querido hermano. Miren una de las cosas que él dijo, la primera, dice, la fe no nace de un congreso profético. La fe no nace en la mesa de negociaciones donde canjeamos nuestros dones por un milagro de Dios, por favor. La fe no nace decretándola en un congreso profético.
son pamplinas. Te están timando. Hombre, ¿cuántos congresos estas personas no hacen? Yesenia Ten, Guillermo Maldonado, diciendo, allá no está la fe. La fe suya no debe nacer de un congreso de estos, ¿cierto? Otra de las afirmaciones que dice ahí, que obviamente afecta al canal Enlace, es que en una maratónica se roban el dinero. La fe tampoco nace pactando por un milagro. Son patrañas de alguna maratónica para robarte el dinero. O sea, que el que le digan a usted de que su fe nace a través de una palabra dada en una maratónica es una completa falsedad. Ellos están haciendo eso con el propósito de robar su dinero. ¿Y qué cosa, no? Porque obviamente, si ustedes recuerdan, Dante Gebel salía en las maratónicas, al igual que su amigo Casi Luna. Y son muy amigos, mi querido. De hecho, hace poco, como voy a dejar a continuación. Recién estábamos hablando fuera del aire que nos conocemos hace... ¿qué? Tú eras chiquito. No, yo era más joven, obviamente. No vamos a decir la edad, pero nos conocimos... ¿Sabes dónde nos conocimos? En Bolivia. ¿Te acordás? Sí. La decepción. La traición, amigo. Aquí vemos que invitó a Casi Luna a su programa. Y de hecho, él ha sido invitado a la Iglesia Casa de Dios en Guatemala. Y todo esto lo hemos hablado aquí en este canal. Obviamente, pues hay muchos que no van a estar de acuerdo conmigo, pero pues bueno, otra de las cosas que sí dijo muy bien fue que la fe no nace pactando, ¿sí? Esas personas que le dicen a usted que venga, pacte, diezme, ofrende, son ladronas. Son ladronas. ¿Cómo el hombre va a poder pactar con Dios? Pero anteriormente, él estaba en ese mismo movimiento al que yo también pertenecí. Claro, ya empieza usted a entender el versículo de Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Que mientras haya vida, hay esperanza. Esperanza para uno como mortal. Para uno corregirse. Para no andar siempre en el error. Y de varones, de hombres, de Dios y de personas que verdaderamente siguen, la fe en el cristianismo no es comer entero. Es mirar si usted está o no está en un error. Yo me fijé en que yo estuve en un error durante mucho tiempo y me corregí. Yo me di cuenta, Dios alumbró mi camino, se me atravesó en mi camino, me dio a entender que estaba en un error. Y en la actualidad denuncio esos mismos errores de los cuales yo hice parte en algún momento. Otra de las grandes afirmaciones. La fe no es un premio que se otorga porque confesaste la fe. La fe no nace por hacer una oración de fe a aquellas personas que ven el mensaje y el predicador los invita al púlpito, diciéndoles, repita después de mí, Dios mío, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Prometo obedecerte, cumplir los mandamientos, prometo ser un buen hombre y ahora soy tu hijo. Esa es una oración de fe que utilizan muchos pastores. De hecho, yo también la utilizaba. Ahí no nace la fe, mi querido amigo. O sea, eso no hace parte de la fe. Otra de las cosas es que la fe no es un título legado a los autodenominados apóstoles. La fe no es un título legado de los que se autodenominan apóstoles. Imagínese eso que acabó de decir ese señor. O sea, obviamente yo voy a estar de acuerdo con eso, porque en la actualidad no hay apóstoles, ya no hay apóstoles, mi querido amigo. Los apóstoles que el Señor dejó fueron 12, que fueron la base apostólica, que es la que nosotros tenemos como doctrina. Y gracias a eso es que, claro que sí, nosotros tenemos evangelio. Y para mí es un orgullo llamarme evangélico. Entonces, cuando usted mira este tipo de cosas, él hizo varias afirmaciones. La cuestión aquí fue que las hizo rapidito, ¿sí? Pero bueno, hizo varias afirmaciones, ¿no? Las hizo muy rápido, pero hizo varias afirmaciones. Obviamente, yo voy a aplaudir esto. Creo que Dios puede estar haciendo la obra en Dante Gebel. Creo que le falta mucho, como a todos nos falta mucho, venir a Cristo y doblegar nuestro orgullo, nuestro ego, porque es así, a mí me tocó y fue algo necesario, me fue necesario doblegarme para poder entender a Dios. Me fue necesario vaciar completamente toda la basura que había adquirido en la iglesia anterior, toda esa mano de conocimiento erróneo acerca de Dios que me habían metido, me habían inyectado, y fue necesario aprender de nuevo, mi querido amigo. Entonces, el problema en la actualidad es que hay muchas personas que idolatran al señor Dante Gebel, ¿cierto? Pero pues el señor Dante Gebel se está equivocando en muchas cosas y hay otras cosas en las que él sí tiene razón, como las que le dije yo a continuación. Yo solamente quiero hacer una reflexión con usted, ¿sí? Es una reflexión muy corta, ojalá usted espere a finalizar el video. Mire, yo le estoy diciendo a ustedes que yo también fui un hereje, ¿sí? Yo también
estuvo un momento en donde yo ya no creía en ninguna iglesia ni en ningún pastor. Y fue un momento muy oscuro en mi vida, ¿no? Porque en realidad sí me hacía falta congregarme, me hacía falta el escuchar palabra de Dios, no sabía dónde ir. Y obviamente estos canales, estos espacios, que de hecho les invito a nuestro segundo canal, Iglesia Cristiana El Almendro, en donde usted va a encontrar devocionales, prédicas. Allí usted puede ver predicaciones de nosotros, pero mi querido amigo, yo no soy su pastor. Simplemente soy un pastor más al cual usted está viendo a través de estos medios tecnológicos. Porque, mi querido amigo, para eso se prestan estos medios, para que yo dé una reflexión, para que yo pueda orar, para que yo pueda predicar. Pero eso no quiere decir de que yo sea su pastor. ¿Quién es su pastor? Primero, Jesucristo, que es el pastor por excelencia. Segundo, el pastor de su iglesia local. De su iglesia local. Hay muchos que se congregan con Dante Gebel desde la comodidad de su cama. Se congregan desde la comodidad de su habitación. Hay muchos que se congregan desde la comodidad de su celular, cuando van en el bus, cuando están en el trabajo. Mi querido amigo, eso no es congregarse. Una congregación no es usted con otro señor allá en la pantalla. La congregación es un lugar en donde se aglomeran las personas en pos de alabar y de escuchar la palabra de Dios y de, claro que sí, tener interacción entre ellos mismos. La segunda reflexión que yo le quiero hacer a usted, ya les dije a ustedes que es importante congregarse, ¿no? Lo segundo, ¿usted lee su Biblia? Porque claro que sí, hay muchas personas que esperan el domingo para que Dante Gebel les cuente la Biblia, les relate parte de la Biblia y dicen, uy, qué hombre lleno de conocimiento. Y aún así, yo también me sé varios textos bíblicos y me los sé de memoria. Pero mi querido hermano, yo prefiero leerlos. Yo prefiero leer la Biblia. ¿Por qué? Porque de esta manera yo le estoy mostrando a usted que está en el texto y usted debe coger allí en su habitación, en su cama, ya que se congrega desde allí muchos de los que miran a Dante Gebel, debe usted ir a la escritura y mirar si lo que está diciendo él es verdad, si lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque hay muchas personas que se congregan desde la comodidad de su cama y tampoco leen su Biblia, ¿no? Ahora, lo tercero, ¿usted es pastoreado? ¿En realidad hay una persona que se preocupa por usted? Claro. Quizás usted esté, porque hay muchos casos, ¿no? Quizás usted esté como yo en algún momento de su vida en donde no encontraba pastor, en donde no encontraba a nadie y en donde difícilmente yo podía ir a algún lugar porque en realidad estaba muy lastimado. Pero mi querido amigo, la escritura es clara cuando dice no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Hay que orar porque Dios lo coloca a usted en una buena congregación, porque mi querido amigo, no todos son malos pastores, no todos son apostolobos, no todos son falsos profetas. Hay hombres de Dios que verdaderamente se encargan de enseñar la sana doctrina. Entonces, cuando usted tiene todos estos ingredientes, le quiero hacer la cuarta recomendación y de pronto la cuarta reflexión. ¿Usted tiene una vida devocional? ¿Usted verdaderamente tiene una vida devocional? Y a esto me refiero con qué, porque hay muchas personas que salieron allí a defender a Dante Gebel en el video anterior que yo hice, en donde el hombre verdaderamente estaba pifiado con cosas y lo defendieron, que era que yo estaba sacando las cosas fuera de contexto, que yo era un mentiroso. Me dijeron hasta que yo me comía y me malgastaba el dinero de los diezmos, que yo tergiversaba la verdad. Eso hubo gente que de verdad me trató mal. Mi querido hermano, ¿usted tiene vida devocional? ¿O solamente espera el sábado a escuchar a Dantecito? Hay que entender algo. Dante Gebel no se va a presentar delante de usted a respaldarlo a usted y a estar en medio de Dios y de usted. Nunca se va a presentar delante del juicio en favor de usted, mi querido amigo. No. Usted va a estar solo allí con Dios. Y usted tiene que ser consciente de que el Señor dejó su palabra, de que antes la ignorancia era porque las personas no sabían leer. Aún así, como yo lo dije en el video pasado, está comparándome al apóstol Pablo con el creyente en la actualidad, cuando el apóstol Pablo era hebreo de hebreos, judío de judíos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque era un erudito de la ley. De hecho, Pedro, aun siendo un pescador ignorante, era un hombre que estudiaba la Torá, porque eso es algo cultural para el pueblo de Israel. Entonces, ¿usted tiene vida devocional, hermano? O sea, ¿usted verdaderamente tiene el Antiguo Testamento metido? Porque sí, claro que sí. O sea, usted cuando pase alguna dificultad, usted no va a poder sacar el Salmo 91, el Salmo 23. Se supone que se lo debería de saber. Y se supone que en esas circunstancias
cuando usted esté pasando por valle de sombra de muerte, se debe acordar y su fe debe de ser viva. Pero mi querido amigo, cuando usted pase por la dificultad, ¿verdaderamente dentro de usted está la Biblia? ¿Verdaderamente en usted hay vida devocional? Claro, porque si usted me dice que lo que él dice en su totalidad, en muchas de sus predicaciones, de hecho que no utiliza la Biblia en todo porque eso sería idolatrarla, entonces mi querido amigo, ¿usted qué utiliza? ¿El cuentico de Dumbo? ¿Cuentos de los hermanos Grimm? Yo creo que es una pregunta que usted debería hacerse. La Biblia es el instrumento personal. Ahí en Juan 3:19 dice, y esta la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, que la luz vino al mundo, pero las personas prefirieron la oscuridad antes que la luz. Cuando usted no va a una iglesia, cuando usted prefiere ser un agente libre, como dice él, cuando usted no se congrega, mi querido amigo, en usted ha nacido algo que llama religión, religiosidad. Por lo tanto, usted va a creer que no necesita exponer ni siquiera su pecado, no necesita congregarse, porque claro que sí, usted debe estar en la congregación como está escrito en la palabra, confesaos vuestros pecados unos a otros para encontrar ¿qué? Misericordia. Entonces, cuando usted se congrega, usted puede encontrar refugio, puede encontrar ejemplos de otros hermanos que verdaderamente estén pasando por la misma situación y usted puede encontrar consuelo. Usted verdaderamente se congrega. Porque es que hay muchos que me escribieron allí que no, que antes él es mi pastor, pero son personas de otros países. Algo como chistoso, ¿no? Como raro. Dice, pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz porque para que sus obras no sean puestas al descubierto. Entonces, claro, a mí no me interesa que miren quién soy, no me interesa ser corregido, no me interesa que me pastoree un hombre porque me van a decir que estoy haciendo las cosas mal. Entonces, ¿qué hago? Me escondo y prefiero mirar Dante Gebel a las 3 de la tarde los días sábados o domingos, no sé. Me parece que son los domingos. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La vida devocional, mi querido amigo, es eso. Venir a la luz, no ocultarse de la luz, no andar en oscuridad, leer la escritura, tener tiempo de comunión, de devoción, ir a la iglesia, dejarse pastorear. Porque, bueno, el ser agente libre a veces se puede ver como rebeldía, ¿no cree, mi querido hermano? Pero bueno, digamos que el hombre, retomando lo que estábamos hablando desde el inicio, digamos que el hombre va por buen camino, según este video, según su última perla, ¿no? Me gustaría mucho que verdaderamente el hombre siguiera por ese lado. Ya hace poco también vi un video en donde él estaba diciendo que éramos salvos por gracia, ¿no? Y de hecho en este mismo video también lo dijo. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y no es por ustedes, es donde Dios, no es por obras para que nadie pueda jactarse. Citó el texto de Romanos en donde él está diciendo que somos salvos por gracia, no por obras para que ninguno se vanaglorie, ¿no? Esto es algo importante porque los apostólogos, los legalistas y muchas malas iglesias no consideran a Dios suficiente para poder ser salvos. Por ejemplo, tenemos a la señora Alicia Infón. ¿Qué punto usted necesita para probar? La gracia te da 60 puntos de salvación. Los otros 40 puntos para llegar a los 100 se los gana usted. Digamos que para ser salvo, para pasar el grado, para pasar la prueba, usted necesita 60 puntos. Esa es la gracia. Aprobado, salvo. Los otros 40 te da una posición en Dios. Si yo tengo estos 40 de posición, voy a tener la estatura del varón perfecto. Uy, no lo puedo creer. Aquí en este video, Alicia Infón está diciendo que Dios hizo un porcentaje alto, ¿cierto? Pero usted tiene que hacer el otro porcentaje para poder ser salvo. O sea, está diciendo Dios más mis obras igual a salvación. Pero antes que aquí está diciendo que solo por gracia somos salvos. Y la palabra gracia es gratuitamente. Y con esto quiero finalizar el video diciéndoles a ustedes, Jesucristo te ha dado la vida gratuitamente. Una de las grandes verdades bíblicas de las cuales yo fui partícipe al salir de la falsa denominación en donde yo estaba, fue entender que la gracia me hacía salvo. Yo no tenía ni que hacer toda esa cantidad de cosas que me pedían las sectas. Una de las cosas más importantes, más satisfactorias para mi vida de creencias y que
formó un antes y un después, fue entender de que somos salvos por gracia y no por ninguna obra de la que nosotros hagamos. Y de ahí en adelante entendí que también toda bendición que nosotros podemos llegar a tener en esta tierra es por gracia, no por obras. Y el señor Dante Gebel también lo está aceptando aquí, cosa que no hacía anteriormente. Esto me dice a mí de que hay luz al final del túnel. Bueno, mis queridos amigos, si les gustó ese contenido, dale like, compartan, con esto nos ayudan un montón. Bendiciones, shalom. Escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 a 17. Bienvenidos.